luz, ¿no?, de los contratos de la compra de insumos médicos, de los contratos de las fundas de los fallecidos, de los contratos sobre los kits de alimentación, en fin, cada semana el caso de corrupción de un asesor de un legislador del régimen, ¿no?, que fue encontrado con más de $1 millón en su posesión. Entonces imagínate, son casos que nosotros estamos viendo que la corrupción es campeante y galopante, y el discurso del presidente o el país que él está tratando de dibujar es muy distinto al que estamos viviendo. Y de ahí yo creo que también nace que al día siguiente del informe, el día de ayer, el día 25, se volcó la ciudadanía a las calles a demostrar su rechazo. Vuelvo a insistir, asambleísta, debería conversar con asambleísta, en cuanto a la lucha de la corrupción, tenemos 2 ex vicepresidentes de la República sentenciados por presuntos actos de corrupción, y tenemos un expresidente de la República y algunos exministros de alto rango también con procesos por presuntos actos de corrupción. ¿No está el presidente luchando contra la corrupción? Mire, eso es parte del la persecución política. Yo no me voy a referir al resto de personajes. Yo solamente me referiré sobre el vicepresidente electo democráticamente, el primer preso político, Jorge Glass, y sobre el expresidente Rafael Correa. Esto es obvio y notorio que la persecución política aquí tuvo como único objetivo es tratar de deslegitimar a la Revolución Ciudadana e impedir la participación de Rafael Correa en los comicios del año 2021. Hasta el día de hoy yo he solicitado a la fiscal que me diga en qué cuenta de lo que acusan a Jorge Glass está depositado el dinero de la coima de Odebrecht, así como yo sí he dado el número de cuenta, la cuenta 100 410 71 378 del Balboa Bank de Panamá, perteneciente a la cuenta de INA Investment Corporation, ¿verdad?, perteneciente sí al señor Edwin Moreno. Yo he dado la cuenta, las transferencias, los valores, todo lo que tiene que ver con la actividad bancaria financiera, y de igual manera he pedido sobre el tema de Jorge Glass y hasta el día de hoy obtenemos respuesta. En el caso Bochornos, créame que eso va a quedar para la historia, sobre lo que significa la persecución política, de todo lo que no se debe hacer. Imagínate hasta instalar una audiencia para ya dictar una sentencia en medio de una pandemia. ¿Y qué pasa con los demás casos? O están utilizando la justicia para perseguir a los adversarios políticos. Y eso también se puede ver con una corte de justicia que está dependiendo del régimen, para una fiscal que no cumplió con la puntuación necesaria, pero que en este momento hace justicia selectiva a la carta. Hay casos de corrupción donde el señor Granda sigue caminando campante por el país, como Johnny Walker, presidente del director, expresidente del directorio del IES, y tendrá que responder por todos los presuntos actos de corrupción, pero con esas personas no se quieren meter. Entonces realmente vemos cómo están sometidos. No solamente tienen el espacio de la justicia, imagínate, destituyeron un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social electo democráticamente para poner su mayoría. Están jugando el país a lo que les conviene, y la justicia en este momento está siendo selectiva. Así que los ejemplos que usted me ha mencionado no caben, porque no tenemos una justicia parcial e independiente. Si fuese de esa manera, créame, que el Interpol hace rato hubiese acogido los pedidos de Ecuador de poner a nuestro compañero Rafael Correa en la lista roja para la discusión. Rogelio Andrade le saluda, señor asambleísta. Retomando el tema de corrupción, el gobierno ha tenido 3 años para mejorar la economía y darle una salida a la economía. ¿Dónde se ha ido la plata? Porque el país quedó entre 1 y 2% creciendo, y la inversión pública no existe en el país, estimado asambleísta. Usted como legislador tiene información a dónde se han ido los recursos económicos provenientes del petróleo, provenientes de la minería, provenientes de otros factores que se exportan desde Ecuador y que permiten también acrecentar el PIB. Claro, por supuesto. La mayor parte despilfarrado, ¿verdad?, mal utilizado. Aquí han empezado, se cumplió un plan de gobierno, pero no el vencedor en las urnas, se cumplió el plan vencedor del banquero. Pero hay otra parte de los recursos que se está yendo a un pozo sin fondo, el pozo de la corrupción. Y cuando yo me refería a la histórica partidocracia que está en este momento reinstalada en el Ecuador, me refiero a esto, a quienes apoyan a Moreno. Miren esos personajes. Ese personaje
Mire con quienes ha estado Moreno. Estos son los personajes que apoyan y respaldan a Moreno. Y mire, que no se haga el loco el banquero, que aquí tengo las notas de prensa. Ya. A eso se han dedicado, a despilfarrar el dinero. Y mi estimado Rogelio, usted bien lo ha mencionado, son los recursos económicos del país. Y hemos escuchado durante las últimas semanas de casos de corrupción notorios que han salido en los medios y no toma ninguna resolución la fiscal general del Estado. No hay investigación por parte de los entes de justicia. Entonces estamos sometidos a lo que designan la partidocracia, la banca, los grupos económicos de poder, los organismos multilaterales a los cuales nos han sometido, y hemos hecho lo que ellos han pedido, lo que les da la gana, en desmedro de los humildes trabajadores, con el golpazo que ha recibido el bolsillo de las familias ecuatorianas, y todo eso se debe a una desinstitucionalización del Estado. Porque cuando usted menciona, y bueno, ¿y dónde están todos los recursos? ¿Dónde están todos los recursos que se han invertido o que eran parte del presupuesto general del Estado? Es la mala administración. Un ministro de Economía y Finanzas prefiere pagar la deuda externa antes que coger y esos recursos que teníamos en ese momento a disposición, poder utilizarlos dentro de la emergencia que estábamos viviendo, una de las olas más grandes, y que como guayaquileño obviamente me afecta y me siento indignado, porque era cuando veíamos a través de las plataformas digitales que habían fallecidos en las calles, que teníamos fallecidos dentro de los hogares y que no podíamos hacer absolutamente nada, que los profesionales de la salud imploraban poco y más para tener implementos de protección y no se daba, porque no había los recursos en ese momento. Para culminar, estimado asambleísta, hablando de estos temas, ¿cómo se sienten ustedes? Son los ministros que estuvieron con el presidente Rafael Correa, en este caso Paul Granda, Alexandra Ocles, que compartían, que decían que este es el camino de la revolución ciudadana, pero sin embargo ahora vemos con el nuevo gobierno involucrados en casos de corrupción. ¿Qué está pasando? ¿O antes eran revolucionarios y ahora se cambiaron de bando y están apareciendo el tema de la corrupción? ¿O es que antes también cometían esos actos? Mire, lo que pasa, yo se lo digo muy claro: traidores y oportunistas, traidores a los principios y al legado de la Revolución Ciudadana, y oportunistas porque estuvieron dentro de las filas de la Revolución Ciudadana a su conveniencia, estuvieron a su conveniencia y no por convicción. Y hoy se ha demostrado, esas son las personas que dieron la espalda a la Revolución Ciudadana y hoy son vinculados en casos de corrupción. Tendrán que responder ante la justicia. Se lo exige el pueblo ecuatoriano a los operadores de justicia que lo hagan. Nosotros no tenemos nada que ver con esos traidores, con personas perversas que prefirieron su interés personal, su beneficio económico, antes que seguir construyendo una agenda colectiva de bienestar y progreso. Por eso se quedaron del lado de Moreno, y que respondan todas esas personas. Nada que ver con los principios de la Revolución Ciudadana. La bancada de la Revolución Ciudadana lo ha demostrado. ¿Y por qué es muy importante resaltar la labor legislativa de la bancada de la Revolución Ciudadana? Porque en las leyes humanitarias y en la ley de ordenamiento de finanzas públicas, la bancada de la Revolución Ciudadana, con sus 30 legisladores, votó un no rotundo y claro dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, con nuestros argumentos, con nuestra voz, con nuestras acciones, con nuestros votos, para que el pueblo entienda que nosotros siempre estaremos de parte de las clases más vulnerables, de las grandes mayorías de la patria, y jamás nos someteremos ni auspiciaremos un golpe a las economías de las familias ecuatorianas como lo ha hecho el régimen de Moreno. Hay solidaridad por parte de los padres de la patria, que son ustedes. Lo han demostrado desde la Asamblea, al menos en esta pandemia, rebajándose los sueldos para de esa manera demostrar que hay solidaridad. ¿Por qué no lo han podido hacer? Por supuesto, y nosotros lo hicimos antes de que salga el presidente con su propuesta demagógica de bajar el 50%. Ya la Asamblea Nacional ya había tomado medidas, y ustedes bien lo saben. Lo que haga la mano izquierda, que no lo sepa la mano derecha. Cuando es solidaridad, con promoción, con imágenes, con fotos, con la publicidad, ya eso es promoción, ya eso no es solidaridad. Nosotros tenemos que ser solidarios porque en este momento tenemos que aportar los que más capacidades tenemos, y así lo ha hecho la Asamblea Nacional
mucho antes de que el presidente lo anuncie, desde que inició la emergencia. Entonces, la propuesta demagógica del presidente no tiene coherencia con lo que él hace, y yo le explico por qué. El presidente actual cobra el sueldo de presidente, cobra su pensión vitalicia de ex vicepresidente y cobra su jubilación. Además de eso, públicamente dijo que tiene a su hija contratada en el sistema diplomático de servicio en el exterior y que cobra un sueldo mayor a los $5.000. Entonces ahí también está la corrupción, en el nepotismo, donde tienes contratadas personas afines a tu familia directa, y sobre todo en medio de una pandemia, cuando se está anunciando que se está limitando los funcionarios públicos en el exterior. Yo creo que por decencia debería partir del primer funcionario, del primer mandatario de la nación, hacer esa reflexión y espíritu del cuerpo y decir, bueno, también vamos a vivir con los 3 sueldos que yo tengo y voy a poder ayudar a mi familia. No contentos con eso también, tienen que analizar mucho los medios de comunicación. ¿Cuántos hermanos ecuatorianos tenemos varados a lo largo y ancho del mundo que están solicitando un vuelo humanitario para poder retornar al país? Y sin embargo, nos anunciaron que la primera dama ha salido del país en un vuelo humanitario, y ¿por qué nunca hicieron público que ellos usaron un vuelo humanitario para poder salir del país? Hay que ver de qué manera, de qué forma lo hicieron y en qué condiciones. Recordemos que esos vuelos humanitarios son para personas que realmente tengan la necesidad. Si van a poner la excusa de que van a cuidar a un familiar, hay miles de ecuatorianos que también quieren cuidar a sus familiares y que no tienen las oportunidades. ¿Qué corona tienen en este momento los familiares del primer mandatario? Asambleísta, queremos dejarle ya sus palabras finales y pedirle un mensaje para nuestros oyentes que lo están viendo y escuchando a través de esta entrevista. Muchas gracias, Ángel y Rogelio, por la invitación. Les agradezco muchísimo el espacio. Realmente es necesario que el pueblo ecuatoriano entienda que de esta situación vamos a salir juntos. Hay que tener mucha fe, mucha fuerza y mucha esperanza. Vamos a salir juntos, pero tiene que primar una palabra: la solidaridad. Solidaridad de los que más tienen a favor de los que menos tienen, de las clases más vulnerables. Que tienen que pagar los banqueros, que tienen que pagar las empresas morosas. Más de 1.500 millones de dólares deben al Servicio de Rentas Internas, y la banca, que se ha beneficiado tanto, debería declarar una moratoria en las deudas de los humildes ecuatorianos que en este momento se sienten agobiados por las deudas. Así que un fuerte abrazo, hermanos ecuatorianos, a cuidarse mucho, y si es necesario levantar nuestra voz de protesta y hacer saber nuestro malestar al régimen, utilicemos las plataformas digitales, los medios de comunicación alternativos, y tratemos de evitar salir a las calles para evitar más contagios dentro de esta pandemia.